Sin duda alguna, a muchos fanáticos de las artes marciales mixtas les emocionó el cambio posterior a la salida de Charles Oliveira y Paulo Costa de UFC 294, esto con la intervención del ex campeón de las 170 libras Kamaru Usman y antes de eso la intervención del actual campeón de las 145 libras Alexander Volkanovski, en una pelea que tanto Volkanovski como el entrenador en jefe de Islam Makhachev y muchos fanáticos y periodistas de las artes marciales mixtas están comentando. Esta podría ser una pelea en la que Alexander Volkanovski no tenga ningún tipo de presión y nada que perder camino al octágono, enfrentar por segunda ocasión a Islam Makhachev por el campeonato indiscutido de las 155 libras. Si bien Alexander Volkanovski planea tomarse esto con completa seriedad, teniendo en cuenta que es su sueño convertirse en doble campeón de manera simultánea dentro de la UFC, asegura de que él tomó esta oportunidad de manera seria, comentándolo recientemente con Ariel Helwani, asegurando que tampoco es tanto esos comentarios de que los fanáticos aseguran de que Volkanovski no tiene absolutamente nada que perder, ya que evidentemente de caer derrotado en UFC 294 tendría que hacer por completo un nuevo camino para convertirse en el próximo contendiente del campeonato de las 155 libras, pelea que evidentemente no será tan fácil de conseguir si Islam Makhachev sigue siendo el campeón indiscutido de peso ligero dentro de la UFC. Ahora, Volkanovski, a pesar de su claro enfoque en UFC 294, dentro de algunos días, este próximo fin de semana, está consciente de que tenía un reto y sí, aseguró de que las conversaciones estaban en marcha. Esto cuando hablamos del evento UFC 297 para el próximo mes de enero. En esta entrevista con Ariel Helwani, Alexander Volkanovski confirmó de que Ilia Topuria iba a ser el próximo contendiente al campeonato de las 145 libras, pero Volkanovski no lo dejó allí, sino que lanzó otra predicción que sin duda sorprendería al mundo de las artes marciales mixtas. Como ya comenté, Volkanovski planea convertirse primero en campeón de peso ligero este próximo fin de semana en UFC 294. A pesar de lo sorprendente que pueda sonar esto, Alexander Volkanovski aún planea seguir más activo dentro de la UFC, teniendo así su enfrentamiento en contra de Ilia Topuria, esto en Canadá para la fecha de UFC 297. Evidentemente, las negociaciones están completamente paradas, teniendo en cuenta que primero Volkanovski tendrá que superar este próximo evento. Ya sea que pierda o gane, Volkanovski necesita salir lo menos lastimado posible en su pelea en contra de Islam Makhachev antes de planear pelear en contra de Ilia Topuria. Aún así, Volkanovski no quiso dejar ningún tipo de duda que al menos su intención es seguir compitiendo lo más posible dentro de la UFC. Esto para pelear con Ilia Topuria ese próximo mes de enero. Su motivación asegura que viene del ex campeón de las 185 libras y ahora alejado por un tiempo de las artes marciales mixtas, Israel Adesanya, siendo solo ellos campeones dentro de la UFC y siendo de los más activos en la historia de la compañía. Volkanovski ha tenido prácticamente casi 11 peleas de campeonato y si llega a convertirse en campeón indiscutido de las 155 libras, sin duda sería histórico en este próximo evento de UFC 294. Entraría también en una conversación de quizás uno de los mejores peleadores de todos los tiempos, entrando evidentemente en un top. En esta entrevista, Ariel Helwani le preguntó con respecto a su opinión, si él cree o piensa en que existe la posibilidad de que pueda entrar en ese tipo de conversación, a lo que Volkanovski aseguró de que le deja toda esa conversación a los fanáticos, periodistas y analistas de artes marciales mixtas. Él por ahora solo quiere encargarse de ser uno de los campeones más activos dentro de la UFC y si llega a convertirse en doble campeón no planea dejar ningún campeonato vacante, planea defender ambos títulos tanto en 145 como en 155. Si bien Alexander Volkanovski y Kamaru Usman se convirtieron en los peleadores de reemplazo camino a UFC 294, la realidad es que tanto UFC buscó otros oponentes como otros peleadores tomaron la iniciativa de ofrecerse como peleadores de reemplazo a través de las redes sociales. Está un caso o un ejemplo claro en el de Justin Gaethje, quienes aseguraron de que UFC contactó primero antes de ir al actual campeón de las 145 libras Alexander Volkanovski. Justin Gaethje
no tomaría esta pelea en contra de Islam Makhachev en corto aviso, asegurando que no podría marcar las 155 libras y evidentemente tendría que marcar el peso para que la pelea fuera por el campeonato indiscutido de peso ligero. En cuanto al caso de Khamzat Chimaev, quien se había quedado sin rival posterior a la salida de Paulo Costa, terminó siendo Kamaru Usman. Esto de manera sorpresiva, teniendo en cuenta de que actualmente no habría enfrentado a ningún peleador rankeado dentro de las 185 libras y quizás muchos esperaban que al menos un peleador de peso mediano fuera el reemplazo para Paulo Costa. Bo Nickal, actual prospecto dentro de la UFC en la categoría de peso mediano, se vio sorprendido no solo por el hecho de que UFC no intentara contactar con él para así intervenir e enfrentar a Khamzat Chimaev en UFC 294 en la pelea coestelar, sino que asegura de que le sorprende mucho más el hecho de que Khamzat Chimaev en ningún momento haya decidido llamarlo a través de las redes sociales, o al menos para hacer el intento de que UFC se interesara en esta pelea. Aún así, Bo Nickal tiene muy claro por qué UFC e incluso Khamzat Chimaev en absoluto estarían interesados con que esta pelea suceda dentro de Abu Dhabi en UFC 294 y sobre todo de que Khamzat Chimaev podría estar en peligro con tan solo 10 días de aviso contra un peleador como él. Esto cuando comentó recientemente lo siguiente, evidentemente atacando de manera directa a Khamzat Chimaev. Estaba realmente decepcionado de que no me pidieran que interviniera allí en contra de Khamzat Chimaev, aseguró recientemente Bo Nickal. Esperaba al menos una pregunta, al menos una propuesta. Oye, ¿quieres hacer esto? ¿Quieres intervenir? Pero no, absolutamente nada. Simplemente hubo silencio. Si bien en el caso de Islam Makhachev, como ya mencioné, se dio a conocer que Justin Gaethje era el principal candidato por parte de UFC, por lo menos hasta el momento no se ha tenido nada acerca de quién era la primera opción de UFC. Si realmente fue Kamaru Usman, evidentemente no tuvieron que contactar a ningún otro peleador dentro de la UFC. Lo que sí sabemos es que varios peleadores a través de las redes sociales se postularon para ser ellos los que enfrentaran a Khamzat Chimaev en corto aviso, pero la mayoría de estos peleadores estaban fuera del ranking y evidentemente UFC al menos necesita justificar el hecho de que el ganador de esa pelea coestelar se convierta en el próximo contendiente al campeonato de las 185 libras, y quién mejor que un ex campeón como Kamaru Usman enfrentando a un prospecto como Khamzat Chimaev, que ya está a puertas de ser el próximo al campeonato de peso mediano dentro de la UFC. Por su parte, Bo Nickal siguió comentando lo siguiente: no escuché absolutamente nada por parte de UFC, pero supongo que no quería que me metiera en Abu Dhabi con solo 10 días de aviso y destrozara a su chico, Khamzat Chimaev. Esto, obviamente, frente a su multitud natal, aseguró Bo Nickal. Ya empieza el intercambio de palabras entre uno de los protagonistas de UFC 294, esto cuando hablamos de la pelea coestelar entre Kamaru Usman y Khamzat Chimaev. Recientemente ambos tuvieron un encontronazo, esto a través de ESPN en una reciente entrevista junto a Chael Sonnen. Por su parte, Kamaru Usman, recordemos que hace un par de días a través de una entrevista con TMZ Sport aseguró que primero planea enfocarse en Khamzat Chimaev. Su intención no es entrar en corto aviso a UFC 294, salir derrotado y cobrar un cheque. Él planea conseguir una victoria sobre Khamzat Chimaev, convertirse en el próximo contendiente al campeonato de las 185 libras y posterior a eso convertirse en campeón de peso mediano e incluso bajaría a las 170 libras para retar a quien sea el campeón e intentar convertirse en doble campeón de manera simultánea dentro de la UFC, lo que evidentemente borraría cualquier tipo de error cometido cuando perdió en 2 ocasiones seguidas en contra de Leon Edwards. Esto sin duda sería legendario, comentado por el mismo comentarista de TMZ Sport por parte de Kamaru Usman, pero primero tendrá que afrontar el reto de enfrentar a Khamzat Chimaev. Camino a ese enfrentamiento, muchos peleadores han estado dando su opinión con respecto a la pelea, pero sin duda una bastante interesante
es la de por mucho tiempo uno de los peleadores más cercanos a Khamzat Chimaev, Darren Till. No sabemos el hecho que separó a Darren Till de Khamzat Chimaev, pero Till aseguró que sigue apoyando a Khamzat Chimaev, y esto comentó acerca de la pelea en contra de Kamaru Usman en corto aviso. Amo a Khamzat Chimaev, aseguró Darren Till. Dios lo bendiga. Usman tiene agallas, pero creo que Khamzat Chimaev va a atropellarlo. Por mucho que sea su amigo, soy su mayor admirador. Yo creo que él va a atropellar a Usman por completo. Todo el respeto para Kamaru Usman, es un GOAT. Pero sí, lamento decirlo, creo que Khamzat Chimaev va a destrozarlo, aseguraba Darren Till. En este encuentro con Khamzat Chimaev 1 a 1 junto a Chael Sonnen, Kamaru Usman quiso volver a recalcar lo difícil que ve como Khamzat Chimaev dentro de la UFC, no solo en 170 sino también en 185 libras sin importar la categoría de peso, asegurando que es uno de los prospectos más duros dentro de la UFC actualmente y que sin duda superarlo sería grande para él y para su carrera, teniendo en cuenta todos los atributos que posee Khamzat Chimaev. Por su parte, Chimaev asegura que el trabajo es el mismo. Se le preguntó si hay algún tipo de cambio camino a UFC 294, teniendo en cuenta que se estaba preparando para Paulo Costa, un peleador originalmente de las 185 libras y evidentemente un peleador completamente diferente a Kamaru Usman. Para Chimaev no existe ningún tipo de diferencia, asegurando que terminará de igual manera destrozando a Kamaru Usman. Si bien no quiere dar ningún tipo de predicción exacta, Khamzat Chimaev quiso dejar clara su confianza de poder llevarse una victoria en la pelea coestelar de UFC 294 en contra de Kamaru Usman, y evidentemente esto posterior a la pelea lo convertiría en el próximo contendiente al campeonato indiscutido de peso mediano de la UFC, quien ostenta actualmente Sean Strickland. Se le preguntó a Khamzat Chimaev si existe algún tipo de problema con que sea Sean Strickland el actual campeón de peso mediano, teniendo en cuenta de que ambos han compartido entrenamiento en el pasado. Incluso se podría decir que son compañeros de entrenamiento. Para Chimaev no existe ningún tipo de problema. Todo se trata de ganar el campeonato y ganar dinero. Así lo aseguró el peleador checheno. Por ahora, ¿qué opinas tú acerca de las palabras de Khamzat Chimaev y de Kamaru Usman? Y hasta el momento, con algunos días para el evento, ¿quién es tu favorito para llevarse la victoria? ¿Kamaru Usman o Khamzat Chimaev? Deja tu opinión con respecto a todo esto en la sección de los comentarios. Chicos, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el video ayudas muchísimo al canal. Sin más que decir, muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente. Que no te dije que suscribiera, no te dije que le dieras like. Te voy a encontrar, maldita sea. Dale subscription right now, my friend. Thank you very much. Soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos. Fin del comunicado.